Debates 7 AM. Dirige Toño Sánchez Jr. y Gustavo Santiago en Montería Radio 38 grados. Siete de la mañana, 3 minutos, al aire, debate 7 AM, por Montería Radio 38 grados. Saludos a los amigos que están conectados a esta hora a través de www.monteriaradio38grados.com, a los que están conectados a través de Periscope Dedo Arriba. Hoy un invitado especial para un tema especial, pero que además deja muy mal parado al departamento de Córdoba. Y es lo que han denominado desde la Contraloría General de la República como un nuevo escándalo en el departamento de Córdoba, ahora por recobros de salud de 4 IPS que recibieron 10.000 millones de pesos por terapias de niños en condición de discapacidad y que algunos otros los conocen despectivamente como niños especiales. El tema no es de poca monta. Vale la pena señalar que frente a esta situación se suma un anterior escándalo. Pero hoy nos vamos a detener en este último porque llama mucho la atención frente al tema. Edwin Preciado Lorduy fue secretario de Salud del departamento de Córdoba. Y fue a quien le correspondió los pagos de esos eventos por terapias que hoy son cuestionados por la Contraloría General de la República. Terapias que fueron basadas en los denominados procedimientos de neurodesarrollo en la IPS Funtierra a los niños referenciados de acuerdo a la Contraloría General de la República. Para ponerlos en contexto, la Contraloría encontró un presunto detrimento patrimonial por 5.264 millones de pesos al pagar la gobernación componentes del POS, Plan Obligatorio de Salud, que no le correspondían. Muchas de esas terapias no se realizaron, pero fueron pagadas dado que se facturaron por paquetes y no individualmente. A partir de mínimo 50 tratamientos realizados, ya se facturaban pagando la totalidad acordada, que eran 100. En un caso específico, el entonces secretario de Salud departamental, Edwin Preciado Lorduy, dice la Contraloría, acordó pagar estas tarifas en un acta de 2 páginas que suscribió con la representante legal de la IPS Funtierra, Rehabilitación, Tania Otero Arroyo, documento que para la Contraloría podría no tener ningún valor legal, pues se obviaron los requisitos de ley como los estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el correspondiente contrato. Por eso quiero saludar a esta hora de la mañana al entonces secretario de Salud departamental, Edwin Preciado Lorduy. Y de inmediato con pregunta, ¿usted por qué y cómo autorizó esas terapias? Porque hoy están en el ojo del huracán de la Contraloría. Doctor Edwin Preciado, bienvenido. Primero que todo, nunca se dio una autorización que no haya sido por tutela y por tutela ejecutoriada, que inclusive nos íbamos al desacato porque había llegado un concepto la última semana de diciembre de la superintendencia, sí, que no era muy claro si las terapias estaban en el pozo o no estaban en el pozo. A raíz de eso, yo cuando tomé la secretaría departamental dije, aquí se necesita que todas las EPS atiendan a los niños discapacitados y por eso no se atendían en la secretaría departamental. A raíz de eso, ¿qué se hizo? Pues todos los niños pusieron tutela, ¿sí? A nosotros nos llegaron más de 1.500 tutelas, lo cual nosotros defendimos. ¿Cuál no se pudieron defender? Aquellas tutelas que ya habían sido dadas y algunas tutelas que en realidad pues ya eran de los años 2012, 2013 y 2014.
¿sí?, con respecto a estos niños. Yo como secretario de salud ante un juez, yo no puedo en ningún momento dejar de dar las autorizaciones. Y eso hice. Cada tutela que iba llegando iba dando las autorizaciones. ¿Y por qué no le consultaron a las denominadas EPS las órdenes de terapia como lo señala y lo sugiere la misma Contraloría en su informe fiscal? Que nosotros con tutela no tenemos que consultar a las IPS, a las EPS, ¿sí? Porque o cumplimos la tutela o nos vamos presos, ¿sí? Y bajo ese rango a nosotros las tutelas fueron más condenatorias, fueron más de 75, que albergan más o menos a 500 y tantos niños en el departamento, ¿sí? Y esas tutelas tenían que cumplirse. Tenían que cumplirse. Las IPS, dice el informe de la Contraloría, doctor Lorduy, no estaban en la red. ¿Por qué contrataron con ella? Le digo porque en el comunicado así lo expresa la Contraloría General de la República. Que también dice que las IPS no estaban en la red. Las IPS han estado en la red todo el tiempo, ¿sí? Desde el año 2011, 2012, siempre han estado en la red, ¿sí? Porque nosotros teníamos nuestra red. El comunicado de la Contraloría advierte, ¿y por qué no procedió el departamento, en el caso particular de su secretaría, con los denominados recobros a las EPS de los tratamientos no por los de precisamente el plan obligatorio de salud? Es que el juez a nosotros primero no nos indicó que nosotros teníamos que recobrar a la EPS, esos no pos, porque a nosotros nos condenaron a cumplir una orden de tutela, y la orden de tutela no distingue si es un pos o no pos. Más, yo como secretario de salud, y he estudiado un poco, no sé o no encuentro la legislación que me diga que los entes territoriales pueden recobrarle a las EPS. Si existe, pues la Contraloría General de la Nación lo debe decir, pero yo no encuentro ninguna legislación que nos diga eso, por lo tanto no se pueden recobrar a las EPS. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias como secretario de Salud departamental el negarse a ordenar las terapias y atención de los niños en condición de discapacidad y que lo referencia al comunicado de la Contraloría como niños especiales? Recibí una denuncia ante la Fiscalía por no dar las órdenes de las atenciones a los niños discapacitados. Salí por todos los medios de Colombia, también por no dar las órdenes a los niños discapacitados, que en Córdoba se sabe muy bien, y fui yo juzgado, ¿sí?, casi durante 3-4 meses por no dar las órdenes a los niños discapacitados. ¿Por qué? Porque tenía la presunción de que debían darlos la EPS, pero yo no podía oponerme ya a una orden judicial. Lo otro, también fui denunciado ante la Procuraduría porque no pagaba, ¿sí?, las cuentas de las terapias de los niños. O sea, quieres pago porque boga y pago porque no boga, ¿sí? Ante eso, pues uno lo tiene que hacer. Se pagaron por tutela. Pero ¿por qué una sola EPS aparece con la mayor facturación y recaudo, como lo precisa el informe de la Contraloría, en este caso Funtierra? Que aparezca una de ellas, de las IPS, con mayor pago, es obvio, porque atendía 300 niños. Sí, casi 300 niños. Es obvio que esos niños que los bien pueden ir los medios, sí, y pueden ir todo el mundo, que tienen sus respectivos pagos con tutelas, sí. Recordemos que en el año 2015, sí, los recursos también fueron recortados del ministerio a los entes territoriales para cumplimiento de la ley 1438. ¿Sí? Porque en el 2015 se debía dar eso y se fueron recortados más de un 63%. El informe de la Contraloría, doctor Edwin Preciado Lorduy, el secretario de Salud del Departamento de Córdoba en el gobierno de Alejandro León, dice que el mayor contratista fue la IPS Funtierra Limitada y que no tenía contrato formal con la Gobernación de Córdoba. Entonces, ¿cómo contrataron con ellos? Sí, lo que pasa es una cuestión, es que cuando nosotros tenemos cartas de intenciones, no tenemos por qué tener contratos, correcto, porque ya están en la red, correcto, es contratos de demanda. Esto quiere decir, prestan el servicio y cobran. Ahora, ellos prestaban el servicio inclusive porque las mismas tutelas, algunas decían que debían ser prestados donde ellos, correcto, o sea, que eran dirigidas, ¿sí? Y yo confío en los jueces de la República. Correcto, a mí cuando me dice un juez que tengo que hacer eso, yo lo hago, y eso fue lo que se hizo.
Pero pagaron eventos que no se hicieron. Por lo menos eso dice el informe de la Contraloría General de la República desde la ciudad de Bogotá, y advierte que lo que apareció fue un documento sin membrete de la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, ¿cuál fue la operación administrativa para pagar esos eventos hoy en cuestionamiento del ente de control? Nosotros llegamos a un acuerdo de partes. ¿Por qué? Porque resulta que en el mercado oscilaba los precios, y eso pues se lo hice yo saber al Comité Técnico Científico en alguna oportunidad, que me averiguaron, ¿sí? Que cuáles eran los precios que estaban en el mercado de los paquetes de terapia, ¿sí? Para poder hacer la contratación por paquete, porque si era individual por cada tipo de terapia, ¿sí? Eso no hubiese bajado de 5 a 6 millones de pesos por paquete. Trajeron y sacamos una media. La media, sí, nos dio entre 50 y 100 terapias, que era lo usual que mandaba o que manda un médico neurólogo, ¿sí? Porque ese estudio retrospectivo lo hicimos, ¿sí? Que eran más o menos entre 50 y 100 terapias. Hicimos un paquete, ¿sí? Que se escogió más o menos, ¿sí? A un precio de 45,000 pesos. Y ese paquete de terapias tenían que hacer todas las terapias que dijera ¿cómo es que es el neurólogo? Sí, entre un mínimo de 50 terapias y de 100. ¿Por qué 50 y terapias? Porque siempre veíamos también el comportamiento histórico que se presentaban entre 50 y 100 terapias. Eran muy pequeños los casos que eran más de 100 terapias o menos de 50 terapias. Entonces, pues uno tira eso y se bajaron las terapias, o sea, se redujo el costo, el valor a 2.250.000. Eso fue pactado, y eso hay un acta. Que digan que el acta no tiene ¿cómo es que es el membrete de la Secretaría? Es que fue un acta que hicimos en una reunión con los ¿cómo es que es? Con los prestadores, y esa acta tiene validez aquí en la normatividad donde se haga, porque es un acta de voluntades, sí, y esa acta se respetó. Pero ustedes pagaron eventos que no fueron amparados bajo la figura de tutela, señor secretario o exsecretario de Salud Departamental, doctor Edwin Preciado Lorduy. Aquellas terapias que fueron prestadas, ¿sí? Pero que no fueron cobijadas por tutela, ¿sí? Se le dieron las autorizaciones para que fueran conciliadas ante la Procuraduría. Correcto, ante la Procuraduría, porque nosotros nunca pagamos esas terapias. ¿Por qué? Porque estaban fuera del contexto de las tutelas que nos obligaban a nosotros, ¿sí? Eso se llama también buena fe. Correcto, porque ellos mostraron de que prestaron esas terapias, sí, pero yo no podía reconocérselas sino ante un organismo de control como era la Procuraduría, y ellos estaban adelantando ese ejercicio para hacerlo valer ante la Procuraduría. No, yo salí el 31, no habían hecho todavía esa parte. De todos modos, le puedo comentar en términos generales que no hubo una solicitud en el año 2015 que no haya sido por tutela, ¿sí? Por tutela ejecutorial. Y yo creo que uno no va a permanecer ni 5 ni 10 años en la cárcel, ¿sí? Cada vez que me llegaban los desacatos era de 5 a 6 días, ¿sí? De arresto. A mí me llegaron casi entre 5 y 7 órdenes de arresto, y de los desacatos me llegaron casi 90 desacatos. O sea, para mí esto fue invivible. Pero ¿qué tal si yo no hago eso que hice en este momento? ¿Qué tal si yo no lo hago? ¿Cómo estaría ahora en estos mismos momentos? El señor exsecretario de Salud Departamental, Edwin Preciado Lorduy, si todo está bien, según sus palabras, ¿de dónde cree que proceden las denuncias y los resultados fiscales de la Contraloría General de la República que tiene entre ceja y ceja a la Secretaría de Salud de Córdoba, la misma que usted dirigió y que está envuelta hoy en ese escándalo? ¿Política? Bueno, es que yo no soy mal pensado nunca, porque yo soy objetivo, pero yo creo, ya estoy pensando que esto pueden haber otros motivos. Sí, esta persecución ya puede traer otros motivos muy ajenos a lo que es la realidad, y no quiero pensar de que sea persecuciones políticas, no quiero pensar esa parte. Jurídicamente, ¿qué piensa hacer? Porque su nombre ha quedado en entredicho, y sin ánimo aquí de la chaqueta ni nada por el estilo, usted tiene una reputación que defender para el caso de la clase médica y de la agremiación a la que pertenece.
Tengo mi abogado pues me ilustra en esto, usted sabe que yo soy médico y en su respectivo momento, si da ese el caso, con mucho gusto pues yo lo haré, porque el nombre mío pues ha quedado en muy entredicho. Yo soy un profesional catalogado en Córdoba muy bien, soy docente entre otras cosas y pues me ha dado mucho, aunque sé que la gran mayoría de la gente en Córdoba, sí, y los que me conocen jamás pueden decir de mis cualidades y mis calidades de persona. ¿Usted está abierto a que lo esculque la Contraloría General de la República en esa y cualquiera una de sus actuaciones administrativas al frente de la Secretaría de Salud Departamental? Yo estoy presto a los organismos de control para que hagan y ausculten todo lo que tienen que auscultar. ¿Sí? Y me llamen, que daré todas los conceptos que ellos me pidan y con mucho gusto lo haré. Yo soy una persona responsable y he sido un profesional responsable, y ante la Secretaría siempre ante la Secretaría siempre me mostré como una persona, ¿sí?, que era ecuánime, ¿sí?, en todos mis procesos. Le agradecemos mucho, doctor Edwin Preciado. Yo creo que por lo menos con usted hemos escuchado parte de esas explicaciones, que obviamente tendrán que ser dadas a la Contraloría General de la República, que es la que adelanta la investigación fiscal. Para poner en contexto, gracias doctor Edwin, para poner en contexto a las personas que están llegando a la sintonía. Hemos dialogado con el secretario, quien fuera secretario de Salud del Departamento de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, para que explique sobre el delicado informe fiscal que reveló la Contraloría General de la República de un detrimento patrimonial, un presunto detrimento de 5.264 millones de pesos por reconocer terapias en el componente del Plan Obligatorio de Salud POS. Y referencia a la Contraloría que los tratamientos ordenados consisten en terapias que tienen un componente adicional, que es el neurodesarrollo o neurorehabilitación en cada caso. Siendo así, el tratamiento de base terapia se encuentra incluido en el POS y la gobernación solo debía reconocer el valor correspondiente a la tecnología diferente, neurodesarrollo. Sin embargo, realizó el pago de ambos conceptos y no adelantó ninguna gestión para que la EPS correspondiente adelantara la compensación. Y allí vienen entonces las grandes discusiones, que eso obviamente tendrá que aclararlo Edwin Preciado ante la Contraloría. Dice Edwin Preciado: 1. No pagamos por voluntad propia, siempre nos opusimos, nos llevaron a punta de tutelas hasta que nos amenazaron con irnos a la cárcel si no pagábamos. Allí fue donde empezamos a pagar, dice el funcionario. ¿Por qué no adelantaron recobros a las EPS? Como cuestiona la Contraloría, dice el funcionario Edwin Preciado, entonces secretario de Salud del Departamento de Córdoba. Porque en ninguna parte existe esa formulación legal de entrar a los recobros a las EPS. Y si lo hay, dice textualmente que la Contraloría nos los muestre y nos los explique para que se pueda adelantar. Dice la Contraloría en su informe: de esta manera la gobernación habría dejado de cobrar a la EPS, a las que se encuentran afiliados los pacientes, más de 5.264 millones de pesos, suma que la Contraloría estima es la cuantía total del presunto detrimento patrimonial causado por la ineficiencia o la ineficiente gestión en la gobernación del Departamento de Córdoba. Este es un tema que va a entrar en una ardua discusión para el caso de el Departamento de Córdoba y en la Contraloría General de la República, por varias situaciones. La primera tiene que ver con un presunto detrimento que, si evaluamos con el anterior escándalo, estaríamos hablando de casi bordeando unos 30.000 millones de pesos, solamente en dos casos. Pero vale la pena también resaltar, en aras de el denominado debido proceso, son dos informes de presuntos hallazgos fiscales. Ahora tiene la Contraloría que escuchar en descargo, llamar a pruebas, etcétera, etcétera, y al final determinar si hubo o no. Lo que pasa es que cuando salen estos informes, el impacto es negativo para los que están obviamente involucrados. Y sabremos entonces al final si hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad, ¿cómo se recuperan esos dineros? El gran interrogante. El ejercicio jurídico de la repetición contra funcionarios involucrados, todavía no he visto el primero.
Si hay responsables, debieran pagar y regresar el dinero. Todavía no he visto el primero. Ni siquiera los que estaban en parapolítica, que tienen deudas pendientes, y si no, pregúntele al Fisco Nacional. Que hasta los de la parapolítica quedaron debiendo con las multas que les asignaban, además de la pena privativa de la libertad o la medida de aseguramiento, con beneficio o sin beneficio. Les colocaron multas y nunca las pagaron. Ahí es donde debe haber un mayor ejercicio de control cuando se encuentren responsables luego de condenas. Aquí hay un informe preliminar, no han sido condenados, y en eso sí tenemos que ser claros. No se trata aquí de defender a nadie, pero tampoco de mancillar el nombre de nadie. Hay un informe preliminar que los involucra y es delicado, y tienen ellos la responsabilidad y la obligación de salir a dar cuentas, porque es dinero público. Y en ese ejercicio, la Contraloría tendrá que señalar si hay o no condena fiscal frente al tema. 7 de la mañana, 27 minutos. Debate 7 AM. Muchas gracias por su sintonía. Montería Radio evoluciona. Descargue nuestra nueva app desde la tienda de tu dispositivo móvil o escúchanos a través de nuestra página web monteriaradio38grados.com.